del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la letra dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Quiero que lo leamos todos a una sola voz. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos a ti las gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento. Confieso mis pecados a ti, me aparto para alcanzar misericordia. Usa mis labios para edificación, consuelo y exhortación en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento, vamos, hermanos. Las respuestas de Dios. Las respuestas de Dios. Es muy importante que cada uno de nosotros sepamos, amados hermanos, que cuando nosotros traemos ante su presencia oraciones específicas, Dios nos va a dar respuestas específicas. Estuvimos orando, amados hermanos, por muchos meses, ¿verdad?, pidiéndole a Dios que nos concediera específicamente lo que es, amados hermanos, este documento. Y usted se puede preguntar: pastor, ¿y qué es este documento? Este documento, amados hermanos, ¿verdad?, que extiende el Ministerio de Gobernación de nuestro país. Eso, amados hermanos, nos acredita, óigame bien, como una iglesia legalmente constituida. Significa, amados hermanos, que nosotros existimos para las leyes de esta república, existimos, amados hermanos, para este gobierno, y eso a nosotros nos permite, amados hermanos, el de poder, ¿verdad?, tener una voz en medio de toda esta nada. Y es aquí, amados hermanos, donde quiero que usted se meta específicamente en el pasaje que hemos leído. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento. Es muy importante que nosotros, amados hermanos, entendamos a dónde estamos nosotros para hacer nuestras oraciones. Muchas veces nosotros, amados hermanos, elevamos a Dios nuestras oraciones de una manera que solamente lo hacemos de una forma religiosa, pero no de aquello, amados hermanos, que sale de nuestro corazón. ¿Sabe por qué le digo esto? Y usted se puede preguntar: pero pastor, usted ni siquiera está en mi vida, usted no está en mi corazón para saber o para decir ese tipo de palabras. Pero muchas veces, amados hermanos, no es necesario, ¿verdad?, el hecho de que uno esté con usted 24/7 o el que escuche su oración, porque una persona que ejercita la oración se le nota. Y eso, amados hermanos, es la clave de todo esto. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, es aquí, amado hermano, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que tener muy presente que cuando nosotros elevamos a Dios, nuestra comunicación, ¿verdad?, en la oración, Dios se manifiesta. Y cuando hablamos de oración, amado hermano, ¿verdad?, no se trata de venir a repetir una palabrería, no se trata de venir únicamente a este lugar a pedir, no, sino que se trata, amado hermano, de poder entender que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y es ahí, amado hermano, donde Dios se glorifica de una manera especial. Por eso dice: cuando tú ores, entra en tu aposento, dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Porque el Señor, amados hermanos, nos manda específicamente a poder ejercitar este tipo de oración. Porque lo que Dios espera de nosotros, amado hermano, es que tengamos intimidad con Él. Diga conmigo: intimidad. ¿Qué es intimidad con Él, amado hermano? Significa que nosotros nos tomemos el tiempo de enamorarlo, el tiempo de disfrutar su presencia, el tiempo, amados hermanos, ¿verdad?, de poder tener, amados hermanos, esa conversación sin rodeo, sin protocolo, sin palabrería vana, sino, amados hermanos, el de poder tener la confianza suficiente y decirle: papá, sentate aquí que quiero hablar contigo. Papá, yo quiero que en este instante, ¿verdad?, es solo tú y yo, face to face, hablemos de lo que yo siento y de lo que tú quieres de mí. Eso, amado hermano, es lo que el Señor hoy por hoy nos está pidiendo en su palabra. ¿Y sabe por qué pide Dios esto, amados hermanos? Porque solo en la intimidad nosotros vamos a tener claro qué es lo que queremos para con Dios. Muchas veces hemos venido a la casa del Señor, amado hermano,
pero hemos venido de tal manera que únicamente venimos y repetimos lo que quizás el vecino está diciendo. Y sabe, muchas veces yo me topé con personas que yo estaba haciendo oraciones y esas personas estaban repitiendo mi oración. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que muchas veces nosotros no tenemos, amados hermanos, esa fluidez de palabras con Dios. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos buscado en los secretos. ¿Por qué nosotros tenemos esa facilidad, amado hermano, de poder hablar con papá, de poder hablar con mamá, de poder hablar con nuestros hermanos? Porque hay una convivencia, hay una cercanía. Y eso, amados hermanos, es que nos permite nosotros, ¿verdad?, poder decir: ay, mamá, mira, es que yo quiero ahorita que tú me des para perder mi chocobanano. Usted no va a poder decirle eso confiadamente al vecino. Eso no se lo va a poder decir, ¿verdad?, a una tía. Eso no va a poder decírselo a un tío. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, no existe la confianza. Entonces, para que Dios nos responda, amados hermanos, de una forma específica, yo tengo que tener claro algo. ¿Y qué es, pastor? ¿Cómo yo hago mi oración? Vimos, ¿verdad?, los jueves anteriores que la oración, para poder ser contestada, tiene que cumplir requisitos. Pero también, amados hermanos, tiene que tener un lugar en específico. ¿A dónde usted lo adora? ¿A dónde usted busca? ¿A dónde, amados hermanos, verdad, hacemos que Dios se manifieste? Porque no es lo mismo estar en este lugar, amados hermanos, ¿verdad?, que estar allá en la tienda, estando en la tortillería, estando allá en el supermercado, estando allá en el mercado, amados hermanos, diciendo, ¿verdad?, que estamos: Señor, ¿verdad?, yo quiero que tú me ayudes a que hoy los tomates los encuentre más baratos. Señor, yo quiero que Él me ayude, ¿verdad?, a que en el bus no me vaya a pasar nada. No es lo mismo, amados hermanos, orar en esos lugares como orar en la intimidad con el Señor. No es lo mismo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener muy claro esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros, amados hermanos, elevamos al Señor una oración específica, Dios nos va a contestar. La palabra del Señor nos enseña en Jeremías 33:3: clama a mí, dice, clama a mí. ¿Qué nos está enseñando esa palabra, amados hermanos? Que para poder tener respuesta de Dios, yo tengo que accionar. Para poder tener, amados hermanos, ¿verdad?, el milagro de mi vida, yo tengo que buscarlo, yo tengo que clamar, yo tengo que tocar la puerta. Yo se lo he dicho en reiteradas ocasiones. Dios permitió, amados hermanos, ¿verdad?, que termináramos de poner las ventanas. Primero porque Dios tocó los corazones, pero la segunda ventana, amados hermanos, el Señor nos las entregó. ¿Sabe cómo? Porque Dios utilizó la vida de una persona para que tocáramos una puerta y la puerta se abrió. Pero ¿qué hubiese sucedido, amados hermanos, si la puerta no se toca? ¿Por qué muchas veces, amados hermanos, no vienes y recibes el milagro de Dios? ¿Por qué no vienes y recibes, amados hermanos, la respuesta de parte de Dios? Porque vienes y no tienes la confianza suficiente de decirle: papá, tengo ganas de un sorbete. Porque usted piensa, amados hermanos, que el Dios que nosotros adoramos, ¿verdad?, simplemente Él se trata de poder hacer cosas sobrenaturales, solo poder levantar al paralítico de la silla de ruedas, solo de poder dar, ¿verdad?, vista a los ciegos, ¿verdad?, permitir que los sordos puedan escuchar. No, amados hermanos, también el Dios que nosotros adoramos se manifiesta en pequeños detalles. Cuando el Señor se manifiesta en pequeños detalles, cuando nosotros, amados hermanos, aprendemos a adorarlo en la intimidad. Cuando usted aprende, amados hermanos, a disfrutar de su presencia. Y es ahí claramente, amado hermano, donde Dios no se queda con nada. Porque dice su palabra, ¿verdad? Ora a tu Padre que está, ¿a dónde? En secreto. Y usted puede decir: pero ¿y por qué el Señor quiere que yo ore en secreto? Porque Él no necesita que nadie más escuche lo que va a hablar con Él. Entonces es ahí, amados hermanos, donde nosotros tenemos que entender que para poder tener respuesta de parte de Dios, lo que hace esta mano, que no la sepáis. Y es ahí, ¿verdad?, donde muchas veces nosotros, ¿verdad?, nuestras bendiciones son coartadas. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta andar con el pito y el tambor, amados hermanos. Y Dios verdaderamente dice claro en su palabra que si nosotros lo adoramos en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Eso es una honra que Dios nos da. Eso es un regalo que el Señor nos da. Existen diversas clases de respuestas que se pueden recibir de Dios, y siendo las más importantes, amados hermanos, es que nosotros debemos de entender cuando no hay respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos hemos tenido oraciones, amados hermanos, que no han tenido respuestas hasta ese momento? Levánteme la mano, quiero ver. ¿Cuántos hemos hecho oraciones que no han tenido respuestas?
Y se ha preguntado por qué no han tenido respuesta. Vamos a la Biblia. Santiago 4:3. Carta a Santiago, capítulo 4, verso 3. Usted se puede preguntar, ¿y por qué mi oración no tiene respuesta? Porque la primera respuesta que el Señor quiere que tú aprendas en esta noche es cuando no hay respuesta. Significa, amados hermanos, que el no de Dios también es una respuesta. El silencio de Dios también es una respuesta. Veamos lo que dice Santiago capítulo 4, verso 3. ¿Lo tienen? Pedís, dice, y no recibís. Oiga, porque pedís mal. Véame para acá. Porque muchas veces nuestras oraciones no tienen, amados hermanos, bendiciones. Porque estamos pidiendo en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces tú, amado hermano, perdóname, con mucho respeto y cariño te lo voy a decir esto. Estás pidiendo que Dios bendiga un matrimonio cuando no tiene la bendición de Dios. Cuando tú sabes claramente, amados hermanos, que ese matrimonio se formó a través de cosas ilícitas. Muchas veces, amados hermanos, estás pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que te conceda, ¿verdad?, que bendiga probablemente tu casa, pero en tu casa no escuchan alabanzas. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pedís y no recibís, porque pedís mal, oiga, para gastar en vuestros deleites. La primera respuesta, amados hermanos, que el Señor quiere que tú aprendas en esta noche es cuando no hay respuesta. No es necesario que tú vengas y le preguntes al Señor, Señor, ¿y por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? ¿Por qué no me das aquí? ¿Por qué no me das allá? Porque Dios, amado hermano, sabe claramente que si Él te da una bendición, tú ya no vas a venir al culto. Él sabe claramente, amado hermano, que si tú, ¿verdad?, ya no recibes lo que verdaderamente Él te quiere dar, tú no vas a disfrutar de su presencia. Y es aquí, amados hermanos, donde Dios quiere claramente que cuando nosotros pidamos conforme a su voluntad, no conforme a yo quiero. El Señor Jesús, amados hermanos, siendo 100% Dios, 100% hombre, Él, verdad, postrado, siempre dirigía su oración al Padre y le decía, Padre, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, no recibimos la respuesta de parte de Dios porque no queremos cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Ay, Señor, gracias por la bendición que me diste, ¿verdad? Este celular, sí, pero para obtener ese celular hiciste cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque muchos llamamos bendición, amados hermanos, ¿verdad?, a lo que no es bendición, sino que es una distracción, algo que recibiste, ¿verdad?, a través de algo ilícito. Y Dios, ¿verdad?, no va a bendecir, Dios no va a respaldar cosas que verdaderamente no le agradan a Él. Hay personas, amados hermanos, ¿verdad?, que tienen sus negocios, amados hermanos, muy bendecidos, decimos nosotros entre comillas. Pero esos negocios, amados hermanos, ¿verdad?, vienen ante las iglesias y dicen, pastor, queremos bendecir la obra. ¿De cuánto es el cheque que usted quiere que nosotros le hagamos? ¿De qué sirve que tú vengas y traigas, amados hermanos, el dinero a la casa del Señor si ese dinero no va a ser bendecido? Porque tú sabes que para obtener ese dinero tuviste que hacer cosas ilícitas. Y si tuviste que hacer cosas, amados hermanos, que Dios no le agrada. Estafaste, engañaste. Muchos, ¿verdad?, dicen, ay, yo voy a vender estos frijoles, ¿verdad? Y lo que hacen es falsear la balanza, amados hermanos, ¿verdad?, para no dar la medida exacta, la libra exacta, para que te abunde. Eso a Dios no le agrada. ¿Y qué venimos a hacer, verdad? Venimos a dar ahí mi diezmo, mi ofrenda al Señor. No, amado hermano, mire, si bien es cierto, las finanzas en una iglesia son importantes, pero debes entender tú que más importante es lo que tú le puedas dar al Señor en tu corazón, porque es ahí donde Dios se va a glorificar, ahí donde Dios va a orar. Cuando nosotros entendemos, amados hermanos, y hemos tenido un encuentro personal con el Señor, lo primero que Dios te cambia es la mente, es el pensamiento. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, necesitamos cambiar el pensamiento? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, verdad, tenemos que dejar de ser lo que ya no debemos de ser? ¿Por qué nosotros no recibimos, Señor, mira, dame la respuesta de mis hijos? Porque estamos criticando a los hijos del vecino. ¿Por qué, amados hermanos, no recibimos la bendición de parte de Dios a través de nuestro matrimonio? Porque estamos criticando los matrimonios de los de allá afuera.
podemos recibir la bendición en nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre estamos señalando, siempre estamos juzgando, amados hermanos, cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere en este momento, amados hermanos, es que lo adoremos, pero que también nos llevemos bien entre todos. Porque de nada te va a servir, amado hermano, ¿verdad?, que te vengas a arañar la cara. De nada te va a servir, amados hermanos, ¿verdad?, que vengas a levantar tus manos y digas: levanto mis manos y canta conmigo. Si en tu corazón, amados hermanos, tienes raíces de amargura, tienes resentimiento, tienes celo, tienes contienda, no. Debes de entender que para que Dios pueda contestar tu petición, debes de pedir bien. Debes de pedir conforme a la voluntad del Señor. Y por eso Él dice claramente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La segunda respuesta, amados hermanos, que Dios quiere que tú conozcas en esta noche, es que hay respuestas que son inmediatas. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, le hemos pedido por mucho tiempo al Señor que se manifieste, que obre, que nos conteste, pero no viene, amados hermanos, la bendición? Pero hay oraciones que sí. Y si no se lo confirmo, vamos a Isaías 65:24. Libro de Isaías, capítulo 65, verso 24. Si alguien está pidiendo algo, me confirma con un amén. Isaías 65, verso 24. Respuestas inmediatas. ¿Lo encontró? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y antes, dice, que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Qué significa esto, amados hermanos? No venga a balbucear a la casa de Dios. ¿Qué significa balbucear? El hecho de que usted venga a este lugar, amados hermanos, y usted, en vez de adorar, en vez de exaltar, en vez de alabar el nombre del Señor, únicamente está como: dame, dame, dame. Y se le fue toda la administración en solo dame. Y nunca le digo: Señor, gracias. Nunca: Señor, gracias, ¿verdad?, porque hoy comí frijoles, hoy comí queso con tortilla, hoy, Señor, me bañé, hoy me puse zapatos, hoy me puse vestido. Nunca venimos, amados hermanos, a agradecerle al Señor, y por eso no tenemos respuestas, amados hermanos, que son inmediatas. Porque nosotros no dejamos hablar a Dios. Ese es el gran problema. Y mire lo que su palabra nos enseña: y antes que clame, yo responderé. Cuando tú vienes a la casa del Señor con un corazón dispuesto, sin necesidad de mucha palabra, Él obra. Él se manifiesta, Él responde. Pero, amados hermanos, muchas veces no recibimos porque no le damos la oportunidad a Él. No le damos, amados hermanos, ese espacio para que Él se glorifique, para que Él obre, para que Él cumpla su propósito. Mientras aún hablan, yo habré oído. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nosotros estemos en la misma sintonía que el Señor. ¿Cuál es la sintonía del Señor? El de propiamente entender, amados hermanos, que los que aman a Dios, todas, diga conmigo, todas las cosas les ayudan a vivir. Entonces, cuando usted logra entender, amados hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todo es todo. Entonces no venga a renegar, ¿verdad?, que ay, se me fue el gas. Ay, no venga a renegar que hoy no tiene sal. No venga a renegar, ¿verdad?, que hoy no tiene agua. No, amados hermanos, si en medio de todo Dios le está enseñando siempre algo a sus hijos. Muchos de nosotros en este tiempo, amados hermanos, estamos atravesando situaciones difíciles. ¿Y sabe por qué? Porque es necesario que usted pase la materia de la vida. Pase, amados hermanos, por esa situación difícil, porque usted no sabe cuándo el Señor le va a usar. Usted no sabe cuándo el Señor le va a llenar. Usted no sabe, amados hermanos, ¿verdad?, a quién su vida va a servir de bendición para alguien. Pero es ahí donde tenemos que estar, amados hermanos, en la misma bendición, en la misma sintonía que el Señor nos pide. Y es ahí donde vamos a tener respuestas inmediatas. Otro tipo de respuestas, amados hermanos, que Dios nos regala, son respuestas que se retrasan. Y solo por mencionarle, amados hermanos, a Job. ¿Quién fue Job? ¿Cómo era Job? Dice la Biblia, amados hermanos, que este hombre, ¿verdad?, era, wow, sorprendente. Muchos quizás quisimos
haber sido como Job. Muchos quizás, amados hermanos, quisimos haber sido como este tipo de personas, ¿verdad? Donde la Biblia, amados hermanos, narra claramente cómo era su vida, cómo era, amados hermanos, su corazón. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 1, verso 1. Y era, dice, este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 requisitos cumplía este hombre, amados hermanos, ¿verdad? Del cual podemos decir que tenía la vida resuelta. Pero ¿qué sucedió, amados hermanos? Cuando muchas veces nosotros creemos que tenemos la vida resuelta y cuando nosotros elevamos a Dios una oración y esa oración, amados hermanos, no tiene una respuesta inmediata, significa, amados hermanos, que Dios algo te está enseñando. Algo el Señor te está mostrando, algo el Señor quiere que tú aprendas, porque los cristianos, amados hermanos, a los cristianos creyentes nacidos de nuevo, no pasan lecciones, sino que pasan aprendizajes. ¿Qué es una lección, amados hermanos? Es una situación claramente donde aquellas personas, ¿verdad?, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, tienen que pasar por una situación. ¿Para qué? Para que puedan subir al siguiente peldaño. Pero a los creyentes, a los hijos de Dios, sí pasan también por lo mismo, pero entienden que es un aprendizaje. Y muchas veces eso es lo que duele. El día de ayer, amados hermanos, íbamos al Salmo 41 una vez más. Y nos visitaba una hermana por primera vez en ese ministerio y decía esta hermana, ¿sabe? Yo voy porque yo aprendí estando en esos lugares que solo Dios con uno. Aprendí que en esos lugares hay mucha necesidad. Aprendí en esos lugares que solo, dos hermanos, una palabra de consuelo, una palabra para que te llene, una palabra que te conforte, es la que puede llenar de tu vida. Pero ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, teniendo el tiempo, nunca hemos ido al Salmo 41? ¿Por qué? Porque es más importante el yo que lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos? Y es ahí donde este hombre dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pasó por un proceso, por una situación de aprendizaje, amados hermanos, que a pesar de que él pedía, su bendición no llegó antes ni llegó después, sino que llegó justo a tiempo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claro, amados hermanos, qué es lo que Dios está haciendo. Y luego, amados hermanos, Dios permite que también recibamos una respuesta diferente a la que esperábamos. ¿Cómo se le ilustro? En cierta ocasión su servidor le pedía al Señor que le regalara un par de zapatos. Esto ya lo he contado en varias ocasiones. Y yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, necesito un par de zapatos negros para ropa de vestir, Señor. Y yo sí le pedía, Señor, dame un par de zapatos, dame un par de zapatos, dame un par de zapatos, hasta que en un momento, vamos hermanos, Dios permite que lleguen los pares de zapatos. Y yo dije, gloria a Dios, porque alguien me dijo, yo le voy a regalar el par de zapatos, hermano. Y yo, perfecto, mil gracias. Cuando yo veo los zapatos, hermanos, fueron unos zapatos, ¿verdad?, muy cómodos, pero no eran de mi gusto. Dios me contestó, pero no era lo que yo esperaba. ¿Cuántas veces, amados hermanos, tú has venido, verdad, y le has dicho, Señor, quiero comer pollo? Pero como tú no le dijiste que querías pollo campero, te dio pollo guisado. ¿Cuántas veces le dijiste al Señor, Señor, verdad, yo quiero un carro, Señor, yo quiero que me des un carro? Pero como usted no le especificó cómo era que quería que le diera el carro, allá lo atropellaron. ¿Me está siguiendo? Es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que muchas veces la oración que nosotros elevamos a Dios debe de ir de una forma directa, concreta y concisa. Y aunque muchas veces nosotros pidamos de esa manera, debemos de entender que no siempre Dios te va a dar, amados hermanos, lo que tú quieres. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Vamos a la Biblia, 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios, amados hermanos, capítulo 12. Y cuando usted la ha encontrado, me confirma con un fuerte amén. 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer específicamente el verso 7. Léalo, por favor. Oye lo que dice, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado, dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le he dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder. El poder, ¿qué significa este pasaje, amado hermano? El apóstol Pablo, para que él no se exaltara, hermano, para que él no se sintiera grande, Dios permitió que tuviera un aguijón en la carne. Ese aguijón en la carne, amados hermanos, permitía recordarle al apóstol Pablo quién era él. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, se nos ha olvidado quiénes somos por un don que el Señor nos dio? ¿Cuántas veces hemos humillado, amados hermanos, únicamente, verdad, porque tenemos una carne en la cabeza? ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, se nos ha olvidado de donde Dios nos ha sacado porque portamos un uniforme? Claramente la palabra del Señor nos enseña que Él venía y le decía, Señor, quítame este aguijón. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, quítame esta enfermedad, quítame este dolor, quítame esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando lo otro? Y es, amados hermanos, necesario que tú entiendas que muchas veces Dios ha permitido situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Él simplemente sabe que si te quita eso que hoy te hace mantenerte en este lugar, tú te vas a ir al mundo. Entonces el apóstol Pablo dijo claramente, Señor, no me voy a gloriar en lo que yo soy, me voy a gloriar en lo que tú haces a través de mí. Y es aquí, amados hermanos, donde la oración es un ejercicio que el cristiano, amados hermanos, debe de poner especial empeño. Debemos entender, amados hermanos, que pues a través de ella dependerá en una buena medida la fortaleza espiritual. La pregunta del millón es, ¿por qué te has sentido desanimado? ¿Por qué llega el desánimo a tu vida? ¿Por qué llega, amados hermanos, verdad, esa situación donde no quieres leer la Biblia, no quieres orar, no quieres congregarte? ¿Por qué llega? Tú puedes decir, es que pastor, mire esto, mire aquí, mire allá, mire lo otro. No, momento. Eso sucede, amados hermanos, porque tú te has soltado de la comunión de Dios. Eso significa, amados hermanos, que si tú te sueltas de donde emana el río, te vas a secar. Ya no vas a sentir lo mismo. Vas a venir al culto y vas a comenzar, ya se pasó, pastor, no quiero terminar el culto. Porque no vas a disfrutar la presencia de Dios, no vas a disfrutar lo que Dios está haciendo y vas a perder el enfoque. Por eso en esta noche, amados hermanos, hay gracia, hay privilegio y hay una oportunidad. ¿A dónde estás tú? Porque si tú ya pasaste de la gracia al privilegio, o ya pasaste del privilegio a la oportunidad, no hay una cuarta. No hay una cuarta. Porque muchos, amados hermanos, aquí ya no gastamos, ¿verdad?, más que las 7 vidas que los gatos tienen. Ya no las gastamos. Ya te gastaste todos los cartuchos. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer, pastor? Simple. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? Cualquier necesidad, Dios la resolverá. ¿Cómo? Descansar en el Señor, las pruebas y el dolor. Bendita oración. Como iglesia. Por eso no pierda ni la gracia, ni el privilegio, ni la oportunidad de siempre poder estar en comunión con nuestro Dios, para que Él con convicción, amados hermanos, nos pueda dar lo que tanto anhela nuestra mente y nuestro corazón. Que tenga oídos para oír, que hoy le vamos a orar.